Hola, soy Scarlett y este es un video pensado para que lo escuches si estás pensando en estudiar estudios de historia de las artes o historia del arte. Una de las cosas que a veces nos detienen es justo pensar que la historia del arte es esta cosa estática que leemos sobre la antigua Grecia y Roma o sobre el Renacimiento y que son conocimientos que ya no nos afectan tan directamente en nuestra vida cotidiana, pero en realidad algo que a mí me pasó que resultó muy interesante de estudiar historia del arte y que no me esperaba es que la mayoría de la crítica actual que se hace hacia estas teorías y lo que se está escribiendo tiene ahora una carga importante de teóricas que están pensando desde otros lados. Por ejemplo, ahora hay mucho que se escribe después del poscolonialismo, que se escribe gracias a la teoría feminista y que ya no es esta historia estática llena como de verdades, sino que se entiende como que cada discurso y cada pieza responde a un contexto y se analiza ese contexto y ahora podemos estudiar las piezas con diferentes miradas y ya no solo como la que se pretendía cuando se crea la historia del arte como si fuera la historia, ¿no? Que incluso Gombrich y su libro de historia del arte en realidad sería mejor traducido como una de las historias del arte, como uno de los relatos que nos contamos, que nos hacen sentido sobre esto, pero que hay muchísimos y que hoy en día se están abriendo muchísimos más, incluso desde la estética, el análisis de arte hace que cambiemos la forma en la que vemos las piezas. Ya no se estudia algo estático, sino se estudia como algo que podemos modificar cuando modificamos nuestra mirada y ahora el objetivo justo es ese, modificar la mirada hacia lo que se está observando. Una de las formas más fáciles de ver esto, de las formas tal vez más evidentes, es que, por ejemplo, la crítica de arte ya no va de explicar una pieza, ya no ves una pieza y te dicen siempre como de dónde provino o por qué el artista pensaba lo que pensaba cuando lo escribió. Ya no se trata de darnos a entender lo que debemos sentir o lo que deberíamos comprender de la pieza o en lo que deberíamos pensar, sino ahora trata de contextualizar un poco y señalar las inconsistencias de su propio contexto de producción, pero sobre todo, más que darnos ideas o más que darnos datos, verdades, lo que la crítica trata de hacer es el diálogo y creo que lo más interesante de estudiar hoy en día historia del arte es justo eso, que ya no se trata de aprender datos duros sobre las piezas, sino de aprender a dialogar con ellas y aprender a dialogar de nuestros contextos y ser críticas desde nuestro contexto actual, como dejar de ignorar nuestra subjetividad y dejar de ignorar la subjetividad en la que se crearon las piezas y transformarlas en algo diferente. Uno de los ejercicios que me vienen a la cabeza respecto a esto son, por ejemplo, las visitas incómodas de Alice Proctor en los museos de Reino Unido, que ya no son, te voy a dar esta visita de historia del arte donde te explico el contexto de la pieza o te hablo un poco sobre el autor, sino te voy a hablar por qué estas piezas siguen reflejando el colonialismo, por qué estas piezas siguen reflejando el imperialismo, por qué estas piezas son racistas y xenófobas, como ya se trata de que la pieza es la excusa para hablar de lo que nos está aconteciendo ahora y no solo una cosa bella para observar. Ya no se trata de observarlas pasivamente, sino de ser críticas y de pensar si las necesitamos, si las queremos en nuestros museos. Los discursos actuales ya no son sobre cómo mantener segura una pieza, que sí es importante y que sí lo aprendemos, pero ahora lo más importante es cómo abrir el diálogo sobre esta pieza. ¿De qué otras formas podemos pensarla? ¿Qué más podemos decir? ¿Qué no se ha dicho? Qué está oculto? ¿En qué momento se construyó? ¿A qué responde? Lo interesante ahora siempre es cuestionar a las piezas, cuestionar las formas de producción y cuestionar qué tanto seguimos practicándolas y cómo es que estamos produciendo ahora. Creo que lo más interesante ahora de estudiar historia del arte tiene que ver con
qué es lo que estamos creando ahora y con cómo lo relacionamos con nuestros contextos y qué tantas ideas seguimos arrastrando de toda esta historia y de dónde provienen nuestros prejuicios. Eh, y una vez que entiendes todo eso, no se trata de que hagas una crítica más real o mejor o una interpretación mejor de la obra, sino que ahora tienes muchas más herramientas para dialogar a través de ella. Y lo importante ya no es cuánto conocimiento acumules tú, sino que lo compartas, que lo abras, que se lo des también al mundo y que a través de eso puedas ayudar a abrir el diálogo entre otros que no están tan cercanos al arte. Ya no se trata de este mundo privilegiado que lo sigue siendo, pero que intenta dejar de serlo y que intenta abrirse al diálogo entre todos. Y todavía nos queda un largo camino a las y los estudiosos del arte, pero está cerca y si realmente te apasiona, te invito a que lo hagas, a que no te detengas por pensar que la historia es algo estático y que ya no hay crítica. Creo que todo lo contrario, creo que el partir de la historia del arte nos ha ayudado a ser críticos con quienes fuimos y entender qué podemos hacer para mejorar hacia dónde vamos.